Hola, buenos días. 498 delegados sobre más de 900 que tiene el Congreso Nacional del Partido Justicialista sesionaron ayer en el gimnasio Char de Ferrocarril Oeste. Cuando terminaba este congreso, que trató más temas administrativos que políticos, se encontraron con la novedad de una carta larga de varias carillas que la vicepresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, instaló en las redes sociales. En la misma dice que no es ella la que está proscrita, sino que se proscribe judicialmente al peronismo. Habla de que no quiere ser mascota del poder, que no va a ser mascota del poder, y refleja en alguno de sus párrafos todo lo ocurrido en el punto de vista económico, donde en uno de ellos dice: la pérdida de la democracia económica comienza a partir del año 2016, cuando el gobierno de Cambiemos recién asumía y daba inicio a un brutal nuevo ciclo de endeudamiento externo que culminaría con el retorno al Fondo Monetario Internacional. Claro, después que Néstor Kirchner había pagado los últimos 10.000 millones para salir del fondo que debía la Argentina en su momento, el hecho de que el Fondo Monetario no interviniera haciendo la política nacional era una de las banderas. Él hizo su campaña, Néstor, diciendo que iba a ser su propio ministro de Economía, que la política, como corresponde, iba a manejar a la economía. Pero bueno, ocurrió lo que ya todos conocemos, y es evidente que después de 2 periodos como presidenta de la República, el hecho de tener que asumir un nuevo mandato imaginariamente para tener que luchar con todo lo mismo, solamente que con mayor deuda, mayor incertidumbre y mayor traba, le hace la vida a una persona que, repito, fue 2 veces presidenta de la República y una vicepresidenta, le hace innecesario a lo mejor ese esfuerzo, porque además hay un hecho central en esto: se legalizó la estafa del macrismo con el voto mayoritario de los diputados del Frente de Todos. El otro párrafo dice: ya lo dije el 6 de diciembre del 2022, no voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura. He dado muestras como nadie de privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal. Es obvio que esta reiteración de que no quiere ser candidata se hace previo al acto del 25 y cerrando, digamos, como la frutillita del postre, el Congreso Nacional del Partido Justicialista. La historia que sigue es la misma de siempre, dice Cristina, con el fondo en nuestro país interviniendo y tomando el timón de la economía argentina. Es decir, vuelve a marcar que los que aceptaron las reglas del fondo, léase Macri y Alberto Fernández, perdieron credibilidad ante sus votantes. Y remarca esto, que los 2 que aceptaron al Fondo Monetario no les fue bien en cuanto a la posición con la sociedad. Claro, uno tiene que trasladarse a este tiempo y a este momento donde se está preparando un acto movilizador a los efectos de clamar para que ella acepte ser candidata. Lo vuelve a decir y ahora lo hace en una carta extensa en el cierre del Congreso del Partido Justicialista. Además, resulta insoslayable señalar que las consecuencias catastróficas de la pandemia, no solo en lo sanitario y social, sino también en lo económico, como en la profundización de la concentración del ingreso y el crecimiento de la pobreza, de parte determinante que no salimos mejores. De la pandemia salimos peores. Luego habla que, acabada la democracia económica, se degrada la democracia social y el paradigma peronista de la movilidad social ascendente. Por primera vez en la Argentina observamos cómo convive un bajo índice de desocupación, 6.3%, con un alto nivel de pobreza, 40%. De esta manera encontramos trabajadores en relación de dependencia que son pobres y el surgimiento de una sociedad dual,
donde una parte accede a todos los bienes y servicios y la otra, mayoritaria, se ve notablemente reducida en sus posibilidades de progreso o directamente carece de ellas. Esto lo venimos hablando hace mucho tiempo en el programa, donde estamos sosteniendo que es la primera vez que un trabajador es tan blanco y es pobre, que no tiene para hacer las cuestiones básicas, vestirse, comer, tener posibilidades de diversión, por aquellas famosas luchas de Chicago, 8 de descanso, 8 de trabajo y 8 de distracción. Bueno, el ser humano ya ha batido récords en cuanto a cantidad de horas que tiene que trabajar para poder resolver temas de la economía. Bueno, y ahora se ha dado en la Argentina esto, que hay ocupación, pero la gente que tiene salario está en blanco y no alcanza para vivir. Y es cierto lo que dice Cristina, se ha perdido todo lo trascendente del proyecto peronista de la movilidad ascendente. Más adelante, la vicepresidenta de la República, que conmocionó a la salida de los congresales del estadio cubierto de ferro, dice: hoy los fantasmas del pasado han vuelto a la realidad política argentina. Durante el año 2022 vimos como la violencia verbal y simbólica que desde hace años venía siendo implantada en la sociedad por los medios de comunicación hegemónicos se materializó en la calle a través del accionar de grupos violentos que agredían, insultaban y amenazaban de muerte con bolsones mortuorios, guillotinas, antorchas, piedras y escraches. El objetivo de estos grupos estaba absolutamente direccionado. No era contra todos los políticos o todos los dirigentes, como en la crisis del 2001. Era contra el peronismo o el kirchnerismo, como más le guste. La culminación de este accionar tuvo lugar aquel 1 de septiembre del 2022 frente a mi casa particular, cuando, acompañado por Dios y la Virgen y rodeada de compañeros y compañeras, atentaron contra mi vida. Llamativamente, luego del magnicidio frustrado, esos grupos que organizaban semejante y fustigaban y escrachaban y amenazaban, desaparecieron como por arte de magia. Esto confirma sin lugar a dudas el carácter premeditado y carente de cualquier viso de espontaneidad de la violencia política de estos grupos. Eran fogoneados y financiados por la oposición y los medios de comunicación hegemónicos le garantizaban amplia cobertura mediática. Está de más opinar sobre esto porque obviamente ha sido así. Y la jueza Capuchetti, puesta por el ex presidente de Boca, que estuvo manejando Angelici la mesa judicial, es una demostración palpable. Cada una de las cosas que toma es como que no existió el intento de asesinato. La bala que no salió, dice Cristina, y el fallo que sí saldrá, fue el titular del diario Clarín de Héctor Mañeto, principal usina de difusión del odio hacia mi persona y mi familia, en una suerte de lamento por el fracaso del asesinato, pero anticipando el fallo que pocos días después, a expensas del partido judicial, dictaban en mi contra y cuyos resultados condenatorio preanunciado públicamente 3 años antes, cuando se inició el juicio conocido como la obra pública de vialidad nacional. La condena e inhabilitación en dicha causa tiene una única traducción política y electoral de la proscripción, dice Cristina, con la afirmación que ya había hecho más arriba, diciendo
que no la proscribieron a ella, sino al peronismo. Lo que dijo ayer en su carta por la red de la vicepresidenta de la República, donde en un pasar de la carta dice: la semana pasada, después de un fin de semana electoralmente adverso para Juntos por el Cambio y objetivamente favorable para el peronismo, la Corte suspendió las elecciones a gobernador de las provincias de Tucumán y San Juan a tan solo 72 horas del comienzo de la veda electoral y con un claro objetivo político: perjudicar al peronismo y tapar sus propios delitos. El mismo día y a la misma hora en la que dictaban este fallo, en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación, se estaban denunciando tanto el escándalo de la obra social del Poder Judicial, que involucraba a uno de los miembros de esta Corte, como el enriquecimiento ilícito de su presidente. Todos, cada uno de estos hechos los mencioné el 18 de julio del 2022 en el documento de la Corte ejemplar a la Corte de 4 breve crónica de la decadencia. Todo lo que hablé, dice Cristina, ya lo dije el 6 de diciembre del 2022. No se trató de una decisión apresurada, ni producto del momento, sino de una decisión razonada y pensada. Los conozco, sé cómo piensan y cómo actúan y cómo van a actuar. Los he visto a lo largo de nuestra historia y actúan como la experiencia que uno tiene de haberlo vivido en carne propia y saber cómo hacen las cosas y cómo actúan. Bueno, estamos en un tiempo, se lo decíamos ayer, muy difícil, donde se hace imprescindible tener algún equilibrio para poder darnos cuenta que efectivamente, más allá de si se tiene una opinión adversa o favorable a la persona de Cristina Fernández, todo esto que está diciendo es absolutamente objetivo, está narrando lo que pasó y lo que hemos dicho y denunciado en su momento y en tiempo en este programa, pero ella ahora dice: no es a mí, es al peronismo. Y esto ya va a traer seguramente otro tipo de reacciones, porque ya está diciendo, están proscribiendo una vez más al peronismo en la Argentina. Debemos ser inteligentes para salir de este laberinto y romper la trampa a la cual nos quieren llevar. Tengamos una candidatura prohibida por el partido judicial. Claro, ella dice: yo me presento y me proscriben, me prohíben, no me dejan actuar, y si llegara a ganar, no lo dice, pero si llegara a ganar, no me dejan asumir. Más o menos lo que pasó en Brasil con Lula. Y al final dice: los abrazo a todos y a todas desde el corazón, como siempre. Así termina la carta, pero dice que no va a ser candidata una vez más. Evidentemente, la militancia no le tendría que hacer caso a su insistencia de que no quiere ser. Del punto de vista humano, probablemente haya que respetar la voluntad. Pero del punto de vista político, es obvio que no le van a aceptar esta explicación que da Cristina, la van a consumir, van a decir que no van a aceptar la proscripción, y el 25 seguramente va a ir más gente todavía a pedir por Cristina presidente. Esto casi ya está, o va de suyo, que ocurrirá con la militancia. El tema es, de verdad, cómo se sale de este laberinto. Por lo general se sale por arriba, y por arriba lo que nosotros podemos decir es que no aparecen los referentes. Ayer marcábamos que Cristina tenía que conducir, tenía que hablarle al pueblo. Bueno, no le habló, le escribió, es lo mismo. Llegó de una manera que era imprescindible que lo hiciera. No pasa por una candidatura, pasa porque mucha gente que la sigue está esperando a ver qué cosas va a decir o va a hacer. Y ahora, con mucha inteligencia, involucra al peronismo entero para que aquellos dentro del peronismo que no la aceptan se den cuenta que la proscripción no es a ella, sino a una manera política de pensar. El Congreso
tiene después una parte administrativa, después vamos a estar ampliando la información, pero en realidad nos parece que otra vez la que construye política y mueve títulos en la prensa es Cristina Fernández de Kirchner.